A continuación, revisaremos tres procesos fundamentales para seleccionar elementos desde el CSS que estén en nuestro HTML. Esta selección se hará para modificar los estilos de estos elementos. Tenemos tres procesos. El primer proceso consiste en seleccionar a través de una etiqueta, como aparece acá en la presentación. Hemos seleccionado el body, hemos visto que hemos seleccionado el párrafo, pero también podemos seleccionar los H1, las anclas, las listas desordenadas y los elementos de listas. Es decir, todas las etiquetas en HTML nosotros podemos seleccionarlas y asignarle un estilo. La particularidad de este proceso o esta primera opción consiste en que los estilos se aplican a todas las etiquetas que sean iguales. Es decir, si yo tengo 10 párrafos, los estilos se van a aplicar en los 10 párrafos. El segundo proceso consiste en asignar una clase. Y esta clase consiste en su sintaxis, que debemos utilizar un punto al inicio y luego el nombre de la clase. Y cuando sea una palabra compuesta, es decir, par 1, colocamos un guión para diferenciar y facilitar su lectura. En este caso, la selección mediante clase es cuando queremos modificar uno o varios elementos que tengan estilos compartidos. La última opción es la que se realiza a través de un identificador, conocido también en HTML como ID. Esta sintaxis sugiere que se utilice un símbolo de gato y seguidamente el nombre de dicho identificador, y tal cual como en la clase, si es una palabra compuesta, para facilitar su lectura separamos con un guión al medio o también puede ser un guión bajo. Esto lo haremos cuando queremos cambiar un único elemento, por eso se define como identificador. A lo largo de este curso y usualmente en la industria o generalmente en la industria se utiliza la selección de elementos a través de su clase. Sin embargo, a continuación vamos a intencionar cada uno de estos tres procesos. Para intencionar el primer proceso, que consiste en seleccionar a través de una etiqueta, colocamos acá tres títulos. En este caso, todos son H1. Desde el CSS, nosotros estamos definiendo que seleccióname del elemento HTML todos los H1 y asígnales un color azul. Esto va a realizar el proceso de selección y finalmente se va a mostrar de esa manera, donde todos los títulos, o en este caso todas las etiquetas H1, se ven afectadas y cambian su color. El siguiente proceso es el de identificador único. El identificador único sugiere que se haga para un solo elemento. Vamos a agregarle un identificador al primer H1 que diga título principal. Como es una palabra compuesta, separo con un guión. Desde el CSS voy a agregar una instrucción que seleccione dicho título principal o dicho identificador y le asignemos un color marrón. Tenemos que cerrar la instrucción de CSS con el punto y coma y de esa manera ahora nuestro primer título o el primer H1 que se muestra cambia. En este caso, los identificadores, como se mencionó anteriormente, deben aplicarse en el ámbito de CSS a un solo elemento. Esto es una buena práctica que debemos seguir. Si nosotros ahora accedemos al proceso de selección mediante clase, si yo le doy Enter, voy a decirle esto, título secundario. Este va a ser el nombre de la clase, es una palabra compuesta, la separo con un guión al medio. Ahora voy a seleccionar esta clase y la voy a modificar desde el CSS. Entonces se utiliza la sintaxis de punto, el nombre de dicha clase, abrimos llaves y asignamos la propiedad de color y vamos a decir que ese título queremos que se muestre en color verde. En este caso, el segundo título que tenemos, el segundo H1, cambia su color a verde. Sigue presente el H1 porque, bueno, ya nosotros le agregamos acá unos atributos para seleccionarlos y modificarlos desde el CSS. Sin embargo, como hay uno de ellos que aún no tiene ningún atributo de selección de CSS, se aplica la primera regla. Acá nosotros le vamos a decir, vamos a borrar esto, y ahora vuelve a su color inicial, el color por defecto, que es el negro. Ahora, si nosotros queremos que este H1 también comparta la misma clase con el siguiente, entonces nosotros tranquilamente hacemos una copia de esta clase y queremos que estos dos elementos sean de color verde.
En esto consiste el proceso de selección de elementos a través de el nombre de la etiqueta o el tipo de etiqueta, un identificador, en este caso el ID, y el más recomendado es el de clase. Este es el proceso. A lo largo de este curso seguiremos trabajando con la selección de elementos a través de su clase.